En las profundidades del zodiaco, donde las sombras se entrelazan con la luz, habita Escorpio. Un signo que despierta fascinación y temor. Representado por el escorpión, este octavo signo del zodiaco guarda secretos que pocos se atreven a desentrañar. Hoy, en este viaje a lo desconocido, revelaremos los 12 secretos oscuros que nadie te contó sobre Escorpio. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves a este enigmático signo. La tormenta silenciosa de sus emociones. En el corazón del zodiaco, donde las constelaciones guardan secretos antiguos, brilla Escorpio, el signo del escorpión, un enigma que despierta tanto fascinación como temor. Su primer secreto oscuro, el que pocos se atreven a explorar, es la tormenta silenciosa de sus emociones. Escorpio no siente como los demás. Sus emociones son un océano abismal, un torbellino de pasiones, dolores y anhelos que hierven bajo una superficie de calma engañosa. ¿Alguna vez has sentido que un escorpio te observa y parece desentrañar los secretos de tu alma con una sola mirada? No es casualidad. Es la intensidad de un signo que vive en las profundidades de su propio corazón, donde cada latido es un eco de emociones tan vastas que podrían consumir a cualquiera que se acerque demasiado. Pero esta intensidad, este huracán interno, es un secreto que Escorpio guarda celosamente, un poder que solo revela a quienes considera dignos. Gobernado por el elemento agua, Escorpio no es el agua apacible de un lago ni el flujo gentil de un arroyo, como sus compañeros de elemento, Cáncer y Piscis. Su agua es la de un océano profundo, oscuro, donde corrientes subterráneas arrastran todo lo que tocan hacia abismos insondables. En la astrología, el agua simboliza las emociones, la intuición, la conexión con lo invisible, pero en Escorpio, esta agua está impregnada de una energía primal, casi volcánica, gracias a sus dos regentes planetarios, Marte, el dios de la guerra, y Plutón, el señor del inframundo. Marte infunde a Escorpio una ferocidad emocional, una chispa que puede encender un incendio devastador en un instante. Plutón, por su parte, lo sume en las profundidades de la psique, donde los sentimientos no son meras experiencias, sino portales hacia la transformación. Esta dualidad convierte cada emoción de Escorpio en una batalla épica, un conflicto interno entre la luz y la sombra que define su existencia. En la mitología griega, Escorpio está ligado a la historia de Orión, el cazador gigante cuya arrogancia desafió a los dioses. Según la leyenda, Artemisa, diosa de la caza, envió un escorpión para castigar a Orión por su soberbia. Con un solo golpe de su aguijón, el escorpión venció al coloso, y ambos fueron inmortalizados en el cielo como constelaciones opuestas, destinadas a no cruzarse jamás. Esta historia captura la esencia de Escorpio. Su poder no reside en la fuerza bruta, sino en la intensidad contenida, en la capacidad de golpear con precisión letal cuando menos se espera. Como el escorpión de la mitología, los nativos de este signo guardan sus emociones como un arma secreta, una fuerza que puede ser tanto protectora como destructiva. Pero esta intensidad no es solo un arma, también es una fuente de creatividad. Escorpio siente con una profundidad que lo impulsa a explorar los confines de la experiencia humana, desde el amor más apasionado hasta el dolor más desgarrador, transformando cada emoción en una obra maestra de su alma. Desde una perspectiva psicológica, la tormenta emocional de Escorpio es un reflejo de su necesidad de autenticidad. Carl Gustav Jung, el psicólogo que exploró las profundidades del inconsciente, habló de la sombra como aquella parte de nosotros que reprimimos, nuestros deseos, temores y emociones más oscuros. Escorpio no solo conoce su sombra, vive en ella, la abraza, la convierte en su aliada. Sus emociones son un espejo de su inconsciente, un lugar donde la superficialidad no tiene cabida. Cuando un Escorpio ama, lo hace con una devoción que roza lo sagrado, entregándose por completo a la experiencia. Pero cuando sufre, su dolor es un abismo que amenaza con engullirlo. Esta dualidad los hace únicos, pero también vulnerables. Su sensibilidad es su mayor fortaleza y al mismo tiempo, su talón de Aquiles. Pueden captar el estado emocional de una habitación con la precisión de un radar, detectando matices que otros ignoran, pero esta misma sensibilidad los expone a heridas que otros apenas notarían. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado esta tormenta emocional. Considera a Frida Kahlo, nacida el 6 de noviembre, un Escorpio cuya vida estuvo marcada por un torbellino de pasión, sufrimiento y creatividad. Sus autorretratos no eran solo lienzos, eran un grito silencioso, una forma de canalizar emociones tan intensas que trascendían el arte. Kahlo transformó su dolor físico y emocional en una narrativa visual que aún resuena en el mundo, un rasgo profundamente escorpiano. Su relación con Diego Rivera, llena de amor ardiente y traiciones devastadoras, refleja la intensidad emocional de este signo,
que vive cada relación como una experiencia transformadora. Otro ejemplo es Marie Curie, nacida el 7 de noviembre, cuya dedicación obsesiva a la ciencia la llevó a descubrimientos revolucionarios, pero también a sacrificios personales que solo alguien con la profundidad emocional de Escorpio podría soportar. Estas figuras históricas muestran cómo las emociones de Escorpio no son solo un rasgo, son una fuerza que moldea su destino. Pero esta tormenta silenciosa tiene un costo. Escorpio no solo siente, se sumerge en sus emociones hasta el borde de la obsesión. Un amor no correspondido puede convertirse en una herida que nunca sana por completo. Un dolor profundo puede transformarse en una corriente subterránea que guía sus decisiones durante años. Y, sin embargo, esta intensidad les otorga un poder único, la capacidad de conectar con los demás en un nivel casi espiritual. Cuando un Escorpio te escucha, no solo oye tus palabras, siente tu dolor, tu alegría, tu miedo, como si fueran suyos. Esta empatía los convierte en aliados invaluables, pero también en adversarios temibles, porque conocen tus vulnerabilidades mejor que tú mismo. Su intuición emocional es como un faro en la oscuridad, guiándolos a través de las complejidades del alma humana, pero también exponiéndolos a las tormentas emocionales de los demás. En la astrología moderna, Escorpio es conocido como el signo de la transformación, y esta transformación comienza en sus emociones. Cada crisis emocional es una oportunidad para renacer, como el ave fénix, otro símbolo asociado con este signo. Pero este renacimiento no es un proceso fácil. Requiere enfrentar el dolor, la rabia, la vulnerabilidad, sin huir ni esconderse. Escorpio no teme a la oscuridad de sus emociones, la abraza, porque sabe que en ella se encuentra la verdad. Esta verdad puede ser aterradora, pero también liberadora. Para Escorpio, cada lágrima es una lección, cada herida una oportunidad para crecer. Su capacidad para sumergirse en el abismo emocional y emerger transformado es lo que los hace tan poderosos, tan magnéticos, tan únicos. Son los poetas del dolor, los guerreros de la pasión, los guardianes de los secretos más profundos del alma humana. La tormenta silenciosa de Escorpio es más que un rasgo, es su esencia. Es el fuego que arde en su interior, el agua que los arrastra, el aguijón que protege y destruye. Si alguna vez te cruzas con un Escorpio, recuerda, detrás de su calma aparente hay un océano en ebullición, un mundo de emociones que nunca muestran, pero que siempre sienten. Y en ese océano, encontrarás la clave de su poder y de su misterio. El hambre de control. En las sombras del zodiaco, donde el poder se mide en silencios y estrategias, Escorpio reina como un maestro invisible. Su segundo secreto oscuro, uno que pocos comprenden en su totalidad, es su hambre insaciable de control. Escorpio no busca solo liderar, necesita moldear su mundo, sus relaciones, su destino, con la precisión de un arquitecto que diseña una fortaleza inexpugnable. Pero este control no es ruidoso ni ostentoso. Es un juego de ajedrez jugado en la penumbra, donde cada movimiento está calculado, cada palabra medida, cada mirada cargada de intención. ¿Alguna vez has sentido que un Escorpio sabe más de lo que dice, como si estuviera un paso adelante en un juego que ni siquiera sabías que jugabas? Ese es el poder de su control, una fuerza que los define y, a veces, los consume. Pero, ¿de dónde nace esta necesidad? ¿Y qué precio pagan por mantener las riendas de su universo? En la astrología, Escorpio está gobernado por Marte, el planeta de la acción y la guerra, y Plutón, el señor de la transformación y el inframundo. Marte dota a Escorpio de una voluntad de hierro, una determinación que no se doblega ante obstáculos. Pero es Plutón quien infunde esta hambre de control, una necesidad de dominar no solo el mundo exterior, sino las profundidades de su propia psique. Como signo fijo del zodiaco, Escorpio es sinónimo de estabilidad, pero no de la calma pasiva de Tauro o la estructura rígida de Leo. Su estabilidad es dinámica, una fuerza que busca mantener el orden en un universo caótico. Esta necesidad de control surge de una paradoja. Escorpio es profundamente vulnerable, y su control es una armadura contra las traiciones, las pérdidas y las incertezas de la vida. Cada decisión que toman, cada relación que cultivan, es un intento de proteger su núcleo, ese lugar sagrado donde residen sus emociones más profundas. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Hades, el dios del inframundo, un soberano que no solo gobernaba a los muertos, sino que controlaba las puertas entre la vida y la muerte. Hades no era un dios impulsivo como Zeus o caprichoso como Apolo, su poder era absoluto, silencioso, inquebrantable. Escorpio comparte esta cualidad. Su control no se manifiesta en grandes gestos, sino en la capacidad de orquestar eventos desde las sombras. Según el mito, Hades raptó a Perséfone para hacerla su reina,
un acto que refleja la intensidad con la que Escorpio busca mantener el control sobre lo que ama. Pero este control no es solo posesividad, es una forma de preservar lo que consideran sagrado. Para Escorpio, el control es un escudo, una forma de protegerse de un mundo que perciben como impredecible y, a veces, cruel. Desde una perspectiva psicológica, la necesidad de control de Escorpio puede entenderse a través de la teoría del locus de control, un concepto que describe cómo las personas perciben su capacidad para influir en los eventos de su vida. Escorpio tiene un locus de control interno extremo, creen que su destino está en sus manos, y esta creencia los impulsa a moldear su entorno con una precisión casi obsesiva. Pero esta necesidad tiene raíces más profundas. Los psicólogos sugieren que el deseo de control a menudo surge de un miedo subyacente al abandono o la traición. Para Escorpio, cuya sensibilidad emocional es tan profunda, la idea de perder el control es aterradora, porque significa exponerse a la vulnerabilidad. Por eso, un Escorpio puede anticipar cada movimiento en una relación, analizar cada palabra en una conversación o planificar cada paso en un proyecto, no por arrogancia, sino por una necesidad instintiva de seguridad. Sin embargo, este control puede volverse una prisión, atrapándolos en un ciclo de desconfianza y manipulación. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han demostrado esta hambre de control. Considera a Cleopatra, la reina de Egipto, nacida el 30 de octubre, una posible Escorpio cuya vida estuvo marcada por su habilidad para controlar no solo su reino, sino los corazones y mentes de hombres poderosos como Julio César y Marco Antonio. Cleopatra no gobernaba solo con belleza, su inteligencia estratégica y su capacidad para manipular alianzas políticas eran legendarias. Cada movimiento suyo era calculado, cada palabra un paso en un juego de poder más grande. Sin embargo, su historia también revela el lado oscuro de esta necesidad de control. Su obsesión por mantener el poder llevó a conflictos y tragedias. Otro ejemplo es Niccolò Machiavelli, nacido el 3 de noviembre, cuya obra El Príncipe es un tratado sobre el arte del control político. Machiavelli, un posible Escorpio, entendía que el poder requiere estrategia, sacrificio y, a veces, manipulación, un reflejo del instinto escorpiano para dominar su entorno. Pero el hambre de control de Escorpio no es solo externa, también es una batalla interna. Escorpio lucha por controlar sus propias emociones, sus impulsos, sus miedos. Esta lucha es lo que los hace tan complejos. Son a la vez generales y soldados en su propio campo de batalla interno. Cuando un Escorpio siente que pierde el control, ya sea en una relación, un proyecto o una situación personal, su reacción puede ser intensa, a veces desproporcionada. Pueden volverse fríos, distantes o incluso manipuladores, usando su aguda percepción de los demás para recuperar las riendas. Pero esta necesidad de control también tiene un lado luminoso. Les da una disciplina feroz, una capacidad para perseverar donde otros se rinden. Un Escorpio bien equilibrado usa su control para construir, para proteger, para transformar, convirtiendo su hambre en una fuerza creativa que inspira a quienes lo rodean. En la astrología, el control de Escorpio está ligado a su naturaleza como signo fijo, lo que les da una determinación inquebrantable. Pero esta determinación puede convertirse en obstinación si no se canaliza correctamente. Un Escorpio que aprende a soltar el control, a confiar en el flujo de la vida, descubre un poder aún mayor, el poder de la vulnerabilidad. Porque, aunque nunca lo admitan, su necesidad de control es una máscara para su miedo a ser heridos. Cuando un Escorpio se permite ser vulnerable, cuando baja la guardia y confía, su fuerza se multiplica. Pero este es un proceso doloroso, un viaje que requiere enfrentar sus propios demonios, sus propias inseguridades. Es un camino que pocos Escorpios recorren, pero los que lo hacen emergen como líderes auténticos, capaces de inspirar con su presencia en lugar de dominar con su voluntad. El hambre de control de Escorpio es su espada y su cadena. Es la fuerza que los hace invencibles, pero también la carga que los ata a sus propios temores. Si alguna vez te encuentras bajo la mirada de un Escorpio, recuerda, cada palabra, cada gesto, cada silencio es parte de su estrategia. Pero detrás de esa fachada de control hay un corazón que late con la misma intensidad que el tuyo, un corazón que anhela seguridad en un mundo caótico. Escorpio no controla por placer, controla para sobrevivir. Y en ese deseo, en esa lucha silenciosa, reside su poder y su humanidad. El magnetismo enigmático. En el tapiz del zodiaco, donde las estrellas dibujan destinos, Escorpio brilla como un faro en la penumbra. Su tercer secreto oscuro, un enigma que atrae y desconcierta, es su magnetismo enigmático. Hay algo en un Escorpio que captura, que hechiza, que te arrastra hacia su órbita sin que puedas resistirte. Es una presencia que no se explica con palabras,
una mezcla de intensidad, misterio y poder que despierta pasiones profundas. ¿Alguna vez has sentido que un escorpio te envuelve con una sola mirada, como si el mundo a tu alrededor desapareciera? No es un truco, es su esencia, un imán que atrae tanto corazones como secretos. Pero este magnetismo no es solo una bendición, es un arma de doble filo, una fuerza que puede iluminar o consumir. ¿Qué hace que Escorpio sea tan irresistible? Y, más importante aún, ¿qué precio pagan por este don que los hace inolvidables? En la astrología, Escorpio está regido por Plutón, el planeta de la transformación, el poder y lo oculto, y Marte, el dios de la guerra y la pasión. Plutón dota a Escorpio de un aura que trasciende lo físico, una energía que parece tocar lo sobrenatural. Es como si llevaran el inframundo en su interior, un reino de sombras que los hace irresistibles para quienes buscan lo profundo, lo auténtico, lo prohibido. Marte, por su parte, les otorga una chispa de fuego, una pasión que arde en cada gesto, cada palabra. Como signo de agua, Escorpio canaliza esta energía a través de las emociones, pero no de una manera suave o etérea como Piscis. Su magnetismo es visceral, magnético, casi magnético en un sentido literal, como si su presencia alterara el campo energético de quienes los rodean. Este poder no es casual, es una extensión de su capacidad para ver más allá de las máscaras, para conectar con las verdades ocultas de los demás. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Perséfone, la diosa que fue raptada por Hades para convertirse en la reina del inframundo. Perséfone no solo fue tomada, su belleza y su aura atrajeron al dios más temido, haciendo que incluso el señor de la muerte cayera rendido ante ella. Este mito refleja el magnetismo de Escorpio, no es solo su apariencia, sino su capacidad para evocar deseo, curiosidad y hasta obsesión. Perséfone no era solo una víctima, era una figura de poder, una reina que gobernaba junto a Hades, transformando el inframundo con su presencia. De manera similar, Escorpio usa su magnetismo para transformar a quienes lo rodean, ya sea inspirando amor profundo o despertando temores ocultos. Su encanto no es superficial, es un portal hacia las profundidades, un convite a explorar lo que yace más allá de la superficie. Desde una perspectiva psicológica, el magnetismo de Escorpio puede entenderse a través de la teoría del carisma y la atracción interpersonal. Los psicólogos han estudiado cómo ciertas personas proyectan una presencia que cautiva, una mezcla de confianza, misterio y autenticidad. Escorpio encarna esto de manera natural. Su capacidad para leer a los demás, para detectar sus deseos y temores más profundos, les permite adaptar su energía, proyectando exactamente lo que el otro necesita ver. Pero este magnetismo no es un acto consciente de manipulación, es una extensión de su autenticidad. Escorpio no finge ser alguien más, su poder radica en ser intensamente ellos mismos. Sin embargo, este carisma tiene un lado oscuro. Al atraer a otros, Escorpio a menudo se encuentra en el centro de relaciones intensas, a veces tormentosas, donde las expectativas y las pasiones pueden volverse abrumadoras. Su magnetismo los hace deseados, pero también vulnerables a quienes buscan poseerlos o controlarlos. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado este magnetismo enigmático. Piensa en Marlon Brando, nacido el 3 de noviembre, un Escorpio cuya presencia en pantalla era pura electricidad. En películas como Un tranvía llamado Deseo, Brando no solo actuaba, hipnotizaba, con una intensidad que hacía que los espectadores no pudieran apartar la mirada. Su carisma era crudo, casi animal, pero también profundamente humano, un reflejo del magnetismo escorpiano que combina fuerza y vulnerabilidad. Otro ejemplo es Grace Kelly, nacida el 12 de noviembre, cuya elegancia y misterio la convirtieron en un ícono de Hollywood. Kelly no solo era hermosa, había algo en su mirada, en su forma de moverse, que sugería secretos no contados, una cualidad que atraía a directores, audiencias y hasta príncipes. Estas figuras muestran cómo el magnetismo de Escorpio trasciende el tiempo, dejando una marca imborrable en quienes los encuentran. Pero este magnetismo tiene un costo. Escorpio no siempre controla el efecto que tiene en los demás. Su presencia puede despertar obsesiones, celos o rivalidades, incluso sin que lo busquen. En las relaciones, su intensidad puede ser adictiva, pero también abrumadora, llevando a dinámicas que oscilan entre la devoción y el conflicto. Un Escorpio puede atraer a alguien con una sola conversación, pero esa misma conexión puede volverse una carga si el otro no está preparado para la profundidad que exige. Además, su magnetismo a menudo los pone en el centro de atención, un lugar que no siempre desean. Muchos Escorpios prefieren la privacidad, pero su aura los traiciona, atrayendo miradas incluso cuando intentan pasar desapercibidos. Este don, aunque poderoso, puede hacer que se sientan expuestos,
como si su alma estuviera siempre bajo un reflector. En la astrología, el magnetismo de Escorpio está ligado a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la intimidad. Escorpio no solo atrae, transforma a quienes entran en su órbita. Una conversación con un Escorpio puede cambiar tu perspectiva. Un amor con un Escorpio puede redefinir tu vida. Pero este poder requiere responsabilidad. Un Escorpio consciente de su magnetismo aprende a usarlo con cuidado, a no manipular ni herir con su influencia. Cuando un Escorpio abraza su autenticidad sin temor, su magnetismo se convierte en una luz que inspira, en lugar de consumir. Este es el desafío de Escorpio: equilibrar su poder de atracción con la humildad, usar su carisma para conectar en lugar de dominar, y aceptar que, aunque puedan atraer a muchos, solo unos pocos están preparados para comprender su profundidad. El magnetismo enigmático de Escorpio es un fuego que ilumina y quema, un canto de sirena que atrae y desafía. Es la fuerza que los hace inolvidables, pero también la carga que los expone al caos de las pasiones humanas. Si alguna vez te encuentras atrapado en la mirada de un Escorpio, recuerda, no es solo su presencia lo que te atrae, sino el eco de sus profundidades, un mundo de secretos que te invita a explorar si te atreves. Los celos que arden. En las profundidades del zodiaco, donde las pasiones se convierten en tormentas, Escorpio guarda un secreto que quema como brasas en la noche. Su cuarto secreto oscuro es los celos que arden, una fuerza que puede consumir corazones y forjar destinos. Cuando un Escorpio ama, lo hace con una intensidad que desafía la lógica, una devoción que no conoce límites. Pero con ese amor viene un fuego posesivo, un instinto que los lleva a proteger lo que consideran suyo con una ferocidad que pocos pueden comprender. ¿Alguna vez has sentido la mirada de un Escorpio cuando percibe una amenaza, real o imaginada? No es solo enojo, es un incendio silencioso, una llama que arde en su interior, lista para estallar. Estos celos no son ruidosos ni impulsivos, son fríos, calculados, y tan profundos que pueden cambiar el curso de una relación o de una vida. ¿De dónde nace este fuego? Y, más importante, ¿cómo vive Escorpio con una llama que nunca se apaga? En la astrología, Escorpio está gobernado por Marte, el planeta de la guerra y la pasión, y Plutón, el señor del inframundo y la transformación. Marte infunde a Escorpio una energía ardiente, un impulso que convierte el amor en una batalla por proteger lo que valoran. Plutón, por su parte, añade una capa de intensidad obsesiva, una necesidad de poseer no solo el cuerpo, sino el alma de aquellos a quienes aman. Como signo de agua, Escorpio canaliza estas energías a través de las emociones, pero su agua no es tranquila, es un río subterráneo, cargado de corrientes que pueden arrastrar todo a su paso. Los celos de Escorpio no son una reacción superficial, son un reflejo de su miedo más profundo, la traición. Para un signo que se entrega tan completamente, la idea de perder a quien aman es un golpe que resuena en su núcleo. Sus celos son, en esencia, una armadura emocional, un intento de proteger su corazón de la vulnerabilidad que sienten al abrirse a otro. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Medea, la hechicera cuya historia es un testimonio del poder devastador de los celos. Medea, enamorada de Jasón, sacrificó todo por él, su hogar, su familia, su moral. Pero cuando Jasón la traicionó por otra, sus celos se convirtieron en una furia que no solo destruyó a su rival, sino que la llevó a un acto de venganza inimaginable, el sacrificio de sus propios hijos. Este mito no implica que todos los Escorpios lleguen a tales extremos, pero captura la intensidad de sus emociones cuando se sienten traicionados. Los celos de Escorpio no son un arrebato pasajero, son una fuerza que puede consumirlos, llevándolos a actuar con una precisión fría que contrasta con el fuego de su interior. Como Medea, Escorpio no olvida, y sus celos pueden convertirse en un motor que impulsa decisiones que resuenan durante años. Desde una perspectiva psicológica, los celos de Escorpio pueden entenderse a través de la teoría de las emociones protectoras. Los psicólogos describen los celos como una respuesta natural al miedo a la pérdida, una emoción que surge cuando percibimos una amenaza a una relación valiosa. Para Escorpio, cuya capacidad de amar es tan profunda, esta amenaza es especialmente devastadora. Sus celos no son solo una reacción a un rival, son una respuesta a la posibilidad de perder la conexión emocional que han construido con tanto cuidado. Estudios psicológicos, como los de Robert Sternberg sobre el triángulo del amor, sugieren que los celos son más intensos en relaciones donde la intimidad y la pasión son altas, y nadie encarna estas cualidades como Escorpio. Sin embargo,
Sus celos también tienen un lado oscuro. Pueden llevarlos a la desconfianza, a la vigilancia constante o incluso a la manipulación, no por malicia, sino por un deseo desesperado de proteger lo que aman. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado estos celos ardientes. Considera a Pablo Picasso, nacido el 25 de octubre, un Escorpio cuya vida amorosa estuvo marcada por relaciones intensas y conflictos alimentados por los celos. Picasso no solo amaba con pasión, su necesidad de poseer a sus musas, como Dora Maar o Marie-Thérèse Walter, a menudo lo llevaba a dinámicas tormentosas donde los celos jugaban un papel central. Su arte, lleno de emociones crudas, refleja la lucha interna de un Escorpio que ama profundamente pero teme la pérdida. Otro ejemplo es Sylvia Plath, nacida el 27 de octubre, cuya poesía captura la intensidad de los celos y la traición en su relación con Ted Hughes. Sus escritos, como Ariel, son un testimonio de cómo los celos pueden transformarse en una fuerza creativa, pero también destructiva. Estas figuras muestran cómo los celos de Escorpio no son solo una emoción, son una chispa que puede encender tanto genialidad como caos. Pero los celos de Escorpio no son solo una fuerza destructiva, también son una fuente de autoconocimiento. Cuando un Escorpio enfrenta sus celos, se ve obligado a mirar dentro de sí mismo, a confrontar sus inseguridades y sus miedos más profundos. Este proceso es doloroso, pero también transformador. Un Escorpio que aprende a canalizar sus celos, a transformarlos en confianza y comunicación, descubre un poder aún mayor, la capacidad de amar sin poseer. Este es el desafío de Escorpio, equilibrar su pasión con la libertad, su deseo de proteger con la voluntad de soltar. Porque, aunque sus celos arden como un incendio, también tienen el potencial de iluminar, de revelar verdades sobre ellos mismos y sobre aquellos a quienes aman. Un Escorpio que domina sus celos no solo protege su corazón, lo fortalece, convirtiéndose en un faro de amor auténtico y duradero. En la astrología, los celos de Escorpio están ligados a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la intimidad y la transformación. Escorpio no ama a medias, su amor es un compromiso total, una fusión de almas que exige lealtad absoluta. Pero esta intensidad los hace vulnerables a la traición, real o percibida, y sus celos son una respuesta a esa vulnerabilidad. Un Escorpio consciente de sus celos aprende a usarlos como una brújula, una señal de lo que valoran, de lo que temen perder. Este proceso no es fácil, requiere enfrentar el fuego interno, aceptar la posibilidad de la pérdida y aprender a confiar. Cuando un Escorpio logra este equilibrio, sus celos se transforman en una fuerza de conexión, una pasión que une en lugar de consumir. Es un viaje que pocos completan, pero los que lo hacen emergen más fuertes, más auténticos, más vivos. Los celos que arden en el corazón de Escorpio son un fuego que ilumina y destruye, una llama que protege y consume. Son la prueba de su amor profundo, pero también el eco de su miedo más grande. Si alguna vez sientes el calor de la mirada de un Escorpio, recuerda, no es solo pasión lo que arde en sus ojos, sino un deseo de proteger lo que aman, a cualquier costo. Pero en ese fuego, también hay una promesa, la de un amor que, si se cuida, puede brillar eternamente. La venganza silenciosa. En las sombras del zodiaco, donde el tiempo guarda las heridas del pasado, Escorpio teje su quinto secreto oscuro, la venganza silenciosa. Este signo no olvida, no perdona fácilmente, y cuando es herido, su respuesta no es un estallido de furia, sino un plan meticuloso, una estrategia que se despliega con la paciencia de un depredador. Escorpio no busca venganza por impulso, la cultiva, la perfecciona, la ejecuta con una precisión que hiela la sangre. ¿Alguna vez has sentido que un Escorpio te observa con una calma inquietante tras una traición? No te equivoques, en esa calma se gesta una tormenta, una justicia que puede tardar años en llegar, pero que nunca falla. Esta venganza no es solo un acto, es un arte, un reflejo de su alma profunda y compleja. ¿Qué impulsa a Escorpio a guardar rencores tan profundos? Y, más importante, ¿qué los lleva a transformar el dolor en poder? En la astrología, Escorpio está regido por Plutón, el planeta de la transformación, la destrucción y el renacimiento, y Marte, el dios de la guerra y la acción. Plutón dota a Escorpio de una conexión con las profundidades del inconsciente, un lugar donde las heridas se convierten en semillas de cambio. Marte, por su parte, les otorga una determinación feroz, una voluntad de actuar cuando el momento es correcto. Como signo de agua, Escorpio procesa estas energías a través de las emociones, pero su agua no fluye libremente, es un río subterráneo, oculto, que erosiona la roca con el tiempo. La venganza de Escorpio no es un arrebato, es una corriente lenta que desgasta a sus enemigos, no con gritos, sino con silencio. Esta necesidad de justicia surge de su sentido innato de lealtad.
Para Escorpio, una traición no es solo un acto, es una ruptura del pacto sagrado que forman con aquellos en quienes confían. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Némesis, la diosa de la venganza divina, cuya misión era castigar a aquellos que desafiaban el orden cósmico. Némesis no actuaba por capricho, su justicia era precisa, inevitable, un equilibrio restaurado en el universo. Escorpio comparte esta cualidad. Su venganza no es personal en el sentido egoísta, sino un intento de restablecer la justicia, de corregir un agravio que perciben como una violación de su mundo. Según el mito, Némesis perseguía a los arrogantes, a los que se creían por encima de las leyes divinas, y su castigo era tan implacable como silencioso. De manera similar, Escorpio no necesita alzar la voz para hacer sentir su poder. Su venganza se manifiesta en gestos sutiles, en decisiones calculadas, en un aguijón que golpea cuando menos se espera. Este mito refleja la capacidad de Escorpio para transformar el dolor en una fuerza que restaura el equilibrio, aunque a un costo. Desde una perspectiva psicológica, la venganza silenciosa de Escorpio puede entenderse a través de la teoría de la memoria emocional. Los psicólogos, como Daniel Kahneman, han estudiado cómo las experiencias emocionales intensas se graban en la mente, creando recuerdos que influyen en el comportamiento durante años. Para Escorpio, una traición es más que un evento, es una herida que se convierte en parte de su narrativa interna. Esta memoria emocional no solo alimenta su rencor, sino que también agudiza su capacidad para planificar. Escorpio no actúa impulsivamente, analiza, espera, y cuando el momento es correcto, su venganza es un golpe quirúrgico. Sin embargo, este enfoque tiene un lado oscuro. El rencor puede convertirse en una carga, atrapando a Escorpio en un ciclo de resentimiento que daña más a ellos mismos que a sus objetivos. La psicología sugiere que la venganza puede ser catártica, pero también adictiva, y Escorpio debe aprender a distinguir entre justicia y obsesión. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado esta venganza silenciosa. Considera a Catalina de Médici, nacida el 13 de abril, aunque algunos astrólogos especulan una influencia escorpiana en su personalidad, una reina cuya vida estuvo marcada por estrategias calculadas para proteger su poder. Catalina, conocida por su papel en las guerras de religión en Francia, no actuaba con furia abierta. Sus movimientos eran fríos, precisos, a menudo en las sombras. Su supuesta implicación en la masacre de San Bartolomé refleja la capacidad de un Escorpio para planificar una respuesta devastadora a lo que percibía como una amenaza. Otro ejemplo es Mata Hari, nacida el 7 de agosto, pero con rasgos escorpianos en su intensidad y astucia. Como espía, Mata Hari usaba su encanto para obtener información, pero también para castigar a quienes la subestimaban, tejiendo una red de intrigas que era tanto seducción como venganza. Estas figuras muestran cómo la venganza de Escorpio es un arte, una danza de poder que equilibra el dolor con la justicia. Pero la venganza silenciosa de Escorpio no es solo externa, también es una batalla interna. Escorpio lucha con el peso de sus propios rencores, con la memoria de las heridas que los han marcado. Este conflicto puede consumirlos, llevándolos a un estado de obsesión donde la venganza se convierte en su único propósito. Sin embargo, esta misma intensidad les da una fuerza única, la capacidad de transformar el dolor en propósito. Un Escorpio que aprende a canalizar su deseo de venganza en acciones constructivas, como la creación artística o la defensa de una causa, descubre un poder que trasciende la justicia personal. Este proceso no es fácil. Requiere enfrentar sus propios demonios, aceptar que no todas las heridas pueden sanarse con un castigo. Pero cuando un Escorpio logra este equilibrio, su venganza se transforma en una forma de justicia que no solo restaura el equilibrio, sino que eleva a quienes los rodean. En la astrología, la venganza de Escorpio está ligada a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la regeneración. Escorpio no busca venganza por placer, la busca porque ve el mundo como un lugar donde el equilibrio debe mantenerse, incluso a un costo personal. Su capacidad para esperar, para planificar, para actuar con precisión, es un reflejo de su naturaleza fija, que no se doblega ante la adversidad. Pero esta misma naturaleza puede convertirse en una trampa si no aprenden a soltar. Un Escorpio que abraza el perdón, que transforma su rencor en compasión, descubre un poder aún mayor, el poder de liberarse de las cadenas del pasado. Este es el desafío de Escorpio, convertir su venganza silenciosa en una fuerza de cambio, no de destrucción, y aprender que la verdadera justicia no siempre requiere un castigo. La venganza silenciosa de Escorpio es un eco de su dolor, un testimonio de su lealtad rota. Es una fuerza que restaura el equilibrio, pero también una carga que puede consumirlos. Si alguna vez cruzas a un Escorpio, recuerda, su silencio no es olvido, sino una promesa. Pero en ese silencio,
también hay una oportunidad, la de transformar el dolor en poder, la venganza en redención. Escorpio no olvida, pero puede aprender a sanar, si elige el camino de la luz. La fascinación por lo oculto. En el corazón del zodiaco, donde los velos entre lo visible y lo invisible se desdibujan, Escorpio se adentra en un reino que pocos se atreven a explorar. Su sexto secreto oscuro es su fascinación por lo oculto, una atracción magnética hacia los misterios de la vida, la muerte y lo que yace más allá. Escorpio no se conforma con la superficie. Su alma anhela desentrañar los secretos del universo, desde las profundidades de la psique humana hasta los enigmas del más allá. ¿Alguna vez has visto a un Escorpio perderse en un libro esotérico o analizar un sueño con una intensidad que desconcierta? No es mera curiosidad, es una búsqueda sagrada, un viaje hacia lo desconocido que define su esencia. Pero esta fascinación no es solo un pasatiempo, es una obsesión que puede iluminar su camino o sumirlos en la oscuridad. ¿Qué impulsa a Escorpio a abrazar lo prohibido? Y, más importante, ¿qué encuentran en las sombras que los demás temen? En la astrología, Escorpio está regido por Plutón, el planeta de lo oculto, la transformación y el inframundo, y Marte, el dios de la acción y la pasión. Plutón es la clave de esta fascinación. Como señor del submundo, conecta a Escorpio con las fuerzas invisibles que moldean la realidad, desde los secretos enterrados en la psique hasta los misterios de la vida y la muerte. Marte, por su parte, les otorga el coraje para adentrarse en estos territorios prohibidos, una valentía que no retrocede ante lo desconocido. Como signo de agua, Escorpio explora estos misterios a través de la intuición, un radar interno que detecta verdades que escapan a la lógica. Esta conexión con lo oculto no es superficial, es una extensión de su necesidad de comprender la esencia de la existencia, de descifrar los códigos que rigen el universo. Para Escorpio, lo oculto no es un tabú, es su hogar, un lugar donde las respuestas a las preguntas más profundas esperan ser descubiertas. En la mitología, Escorpio encuentra un eco en el mito egipcio de Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Osiris fue asesinado por su hermano Set, pero su esposa Isis, con su magia y devoción, lo trajo de vuelta a la vida. Este mito refleja la fascinación de Escorpio por los ciclos de muerte y renacimiento, por los secretos que yacen en el umbral entre mundos. Como Isis, Escorpio se sumerge en lo oculto para encontrar poder, no solo para sí mismos, sino para transformar la realidad a su alrededor. Esta conexión con lo esotérico los lleva a explorar prácticas como la astrología, la alquimia, el tarot o incluso la psicología profunda, buscando respuestas que trasciendan lo mundano. Para Escorpio, lo oculto no es un juego, es una búsqueda de la verdad última, una forma de conectar con las fuerzas invisibles que dan sentido a la existencia. Desde una perspectiva psicológica, la fascinación de Escorpio por lo oculto puede entenderse a través de la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung. Jung propuso que todos compartimos un reservorio de símbolos y arquetipos que trascienden la experiencia individual, un reino de significados profundos que Escorpio parece navegar con facilidad. Su interés por lo oculto es una forma de explorar este inconsciente, de conectar con los arquetipos que dan forma a la psique humana. Esta búsqueda no es solo intelectual, es emocional, casi espiritual. Escorpio siente una atracción visceral por los misterios, como si su alma estuviera sintonizada con frecuencias que otros no perciben. Sin embargo, esta fascinación tiene un lado oscuro. Puede llevarlos a obsesionarse con lo desconocido, a perderse en laberintos de conspiraciones, misticismo o introspección excesiva. La psicología sugiere que esta atracción por lo oculto es una forma de enfrentar sus propios miedos, de transformar la incertidumbre en conocimiento. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado esta fascinación por lo oculto. Considera a Aleister Crowley, nacido el 12 de octubre, un Escorpio cuya vida estuvo dedicada a explorar los misterios esotéricos. Crowley, conocido como el Gran Bestia, fue un ocultista que estudió magia, astrología y misticismo, buscando desentrañar los secretos del universo. Su trabajo, aunque controvertido, refleja la intensidad de Escorpio al sumergirse en lo prohibido, desafiando las normas para encontrar la verdad. Otro ejemplo es Elena Blavatsky, nacida el 12 de agosto, con rasgos escorpianos en su intensidad, fundadora de la Teosofía, un movimiento que combinaba espiritualidad, ocultismo y filosofía. Blavatsky buscó conectar las tradiciones místicas de Oriente y Occidente, un reflejo de la curiosidad insaciable de Escorpio por lo que yace más allá de lo visible. Estas figuras muestran cómo la fascinación de Escorpio por lo oculto puede ser una fuente de genio, pero también de controversia. Pero esta fascinación por lo oculto tiene un costo. Escorpio puede perderse en las sombras, atrapado en un ciclo de preguntas sin respuesta. Su búsqueda de la verdad puede convertirse en una obsesión,
llevándolos a alejarse de la realidad cotidiana o a desconfiar de lo que no pueden descifrar. En las relaciones, esta atracción por lo oculto puede manifestarse como una necesidad de desentrañar los secretos de los demás, de conocer cada rincón de su alma. Esto puede ser tanto un don como una carga. Escorpio puede inspirar a otros a explorar sus propias profundidades, pero también puede intimidar a quienes prefieren la superficie. Además, su conexión con lo oculto los hace vulnerables a las energías oscuras, a la tentación de usar su conocimiento para manipular o controlar. Un Escorpio consciente de este riesgo aprende a equilibrar su curiosidad con la humildad, a usar su conexión con lo oculto para iluminar, no para dominar. En la astrología, la fascinación de Escorpio por lo oculto está ligada a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la muerte, la regeneración y la transformación. Escorpio no teme a lo desconocido, lo abraza, porque sabe que en las sombras se encuentran las respuestas que otros ignoran. Esta búsqueda no es solo personal, es universal. Escorpio quiere entender no solo su propia alma, sino el alma del mundo. Un Escorpio que canaliza esta fascinación de manera positiva se convierte en un guía, un sanador, un explorador de verdades que transforman vidas. Pero este camino requiere disciplina, la disciplina de no perderse en la oscuridad, de no dejar que la obsesión supere la sabiduría. Cuando un Escorpio logra este equilibrio, su fascinación por lo oculto se convierte en una luz que no solo ilumina su propio camino, sino el de aquellos que tienen el coraje de seguirlo. La fascinación de Escorpio por lo oculto es un viaje hacia las profundidades, una búsqueda de verdades que yacen más allá de lo visible. Es un don que los hace únicos, pero también una carga que los desafía a encontrar equilibrio. Si alguna vez ves a un Escorpio perdido en los misterios del universo, recuerda, no están huyendo de la realidad, están buscando su esencia. Y en esa búsqueda, encuentran no solo respuestas, sino el poder de transformar el mundo. Lealtad feroz pero condicional. En el corazón del zodiaco, donde los lazos se forjan con la fuerza del acero, Escorpio guarda su séptimo secreto oscuro, una lealtad feroz, pero condicional. Cuando un Escorpio te entrega su confianza, te ofrece un vínculo inquebrantable, una devoción que puede resistir tormentas y traiciones. Son los guardianes de los suyos, los defensores de aquellos que consideran dignos, dispuestos a sacrificarlo todo por proteger a quienes aman. Pero esta lealtad no es ciega, está atada a un código tácito, un pacto que exige reciprocidad absoluta. ¿Alguna vez has sentido la fuerza de la promesa de un Escorpio, solo para descubrir que una traición puede convertir esa lealtad en cenizas? Su compromiso es un castillo fortificado, pero cruza sus murallas, y la puerta se cerrará para siempre. ¿Qué hace que la lealtad de Escorpio sea tan poderosa? Y, más importante, ¿por qué su amor viene con un precio tan alto? En la astrología, Escorpio está gobernado por Plutón, el planeta de la transformación y las profundidades, y Marte, el dios de la guerra y la pasión. Plutón dota a Escorpio de una intensidad emocional que convierte su lealtad en un compromiso casi espiritual, un lazo que trasciende lo superficial. Marte, por su parte, les otorga una ferocidad protectora, una disposición a luchar por aquellos que consideran parte de su círculo íntimo. Como signo de agua, Escorpio vive estas energías a través de las emociones, creando conexiones que son tan profundas como el océano. Su lealtad no es un gesto casual, es una extensión de su alma, una promesa que surge de su capacidad para amar con una intensidad que pocos pueden igualar. Pero esta lealtad es condicional porque Escorpio valora la autenticidad por encima de todo. Para ellos, un vínculo no es solo una relación, es un contrato sagrado, y romperlo es un acto que no perdonan fácilmente. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en la historia de Aquiles y Patroclo, cuya lealtad mutua es uno de los lazos más profundos de la Ilíada. Patroclo, el amigo más cercano de Aquiles, era su ancla, su confidente, y cuando murió en la batalla, la lealtad de Aquiles se transformó en una furia que cambió el curso de la guerra de Troya. Este mito refleja la naturaleza de la lealtad de Escorpio. Es un compromiso que puede mover montañas, pero también un vínculo que, si se rompe, desata consecuencias devastadoras. Como Aquiles, Escorpio protege a los suyos con una devoción que roza lo heroico, pero espera lo mismo a cambio. Una traición, ya sea real o percibida, no solo hiere su corazón, cuestiona su identidad, porque para Escorpio, la lealtad es una extensión de su propia existencia. Desde una perspectiva psicológica, la lealtad de Escorpio puede entenderse a través de la teoría del apego y los vínculos emocionales. Los psicólogos, como John Bowlby, han estudiado cómo las relaciones tempranas moldean nuestra capacidad para confiar y conectar. Para Escorpio, cuya sensibilidad emocional es tan profunda, la lealtad es una forma de protegerse contra el abandono, un miedo que yace en el núcleo de su ser.
Su lealtad es feroz porque ven a sus seres queridos como una extensión de sí mismos, una familia elegida que refuerza su sentido de seguridad. Sin embargo, esta lealtad es condicional porque Escorpio tiene una memoria emocional implacable. Una traición no es solo un evento, es una herida que se graba en su alma, y su respuesta puede ser cortar el vínculo por completo. Estudios sobre la psicología de la traición sugieren que las personas con alta intensidad emocional, como Escorpio, reaccionan con mayor fuerza a la deslealtad, lo que explica por qué su lealtad viene con un precio. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado esta lealtad feroz pero condicional. Considera a Winston Churchill, nacido el 30 de noviembre, un Escorpio cuya devoción a su país durante la Segunda Guerra Mundial fue inquebrantable. Churchill defendió a Gran Bretaña con una determinación que inspiró a millones, pero también era conocido por su intolerancia hacia aquellos que no compartían su visión, cortando lazos con quienes consideraba desleales. Su lealtad a su causa era absoluta, pero esperaba lo mismo de quienes lo rodeaban. Otro ejemplo es Joan of Arc, nacida el 6 de enero, con rasgos escorpianos en su intensidad, cuya lealtad a su fe y su país la llevó a desafiar ejércitos y reyes. Sin embargo, cuando fue traicionada por aquellos en quienes confiaba, su respuesta fue una mezcla de dolor y resolución, un reflejo del espíritu escorpiano que no perdona fácilmente. Estas figuras muestran cómo la lealtad de Escorpio puede ser una fuerza de inspiración, pero también un límite que no tolera transgresiones. Pero la lealtad condicional de Escorpio tiene un costo. Su incapacidad para perdonar fácilmente puede llevarlos a aislarse, a construir murallas que los protegen pero también los separan del mundo. En las relaciones, su lealtad puede ser abrumadora, ya que esperan una devoción igual de intensa a cambio. Esta expectativa puede crear tensiones, especialmente con aquellos que no comprenden la profundidad de su compromiso. Además, la naturaleza condicional de su lealtad puede hacer que Escorpio sea percibido como frío o implacable, cuando en realidad es su forma de proteger su corazón. Un Escorpio que aprende a equilibrar su lealtad con la flexibilidad, que acepta que la imperfección es parte de las relaciones humanas, descubre un poder aún mayor, la capacidad de construir vínculos que resisten el tiempo sin necesidad de condiciones estrictas. En la astrología, la lealtad de Escorpio está ligada a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la intimidad y la transformación. Escorpio no ofrece su lealtad a la ligera, es un regalo que otorgan a quienes han pasado sus pruebas, a quienes han demostrado ser dignos. Pero esta lealtad es también una oportunidad para crecer, para aprender a confiar sin controlar, a amar sin exigir. Un Escorpio que abraza el perdón, que entiende que la lealtad no siempre requiere perfección, se convierte en un faro de fuerza y autenticidad. Este es el desafío de Escorpio, transformar su lealtad feroz en un amor que no solo protege, sino que libera. Cuando lo logran, su compromiso se convierte en una fuerza que no solo sostiene a los suyos, sino que inspira a todos los que los rodean. La lealtad feroz de Escorpio es un castillo que protege y aísla, un vínculo que une y condiciona. Es la fuerza que los hace inquebrantables, pero también la carga que los desafía a aprender el arte del perdón. Si alguna vez ganas la lealtad de un Escorpio, atesórala, porque es un regalo raro y poderoso. Pero recuerda, ese castillo tiene puertas, y cruzarlas sin cuidado puede cerrarlas para siempre. Un sexto sentido de desconcierta. En el tapiz del zodiaco, donde las estrellas susurran verdades ocultas, Escorpio se alza como un guardián de lo invisible. Su octavo secreto oscuro es un sexto sentido que desconcierta, una intuición tan afilada que parece rozar lo sobrenatural. Escorpio no solo observa, percibe, desentraña, descubre lo que otros ni siquiera sospechan. Sus ojos ven más allá de las máscaras, sus instintos captan las corrientes ocultas de la verdad. ¿Alguna vez has sentido que un Escorpio sabe lo que piensas antes de que lo digas, como si leyera tu alma con una sola mirada? No es magia, aunque lo parezca. Es una habilidad innata, un radar que detecta mentiras, intenciones y emociones con una precisión que desafía la lógica. Pero este don no es solo una bendición, es una carga que lo sume en un mundo de verdades que no siempre quieren conocer. ¿De dónde surge esta intuición? Y, más importante, ¿cómo vive Escorpio con un sentido que ve lo que otros no pueden? En la astrología, Escorpio está gobernado por Plutón, el planeta de lo oculto, la transformación y las profundidades, y Marte, el dios de la acción y la pasión. Plutón es el corazón de este sexto sentido. Conecta a Escorpio con el inconsciente colectivo, un reino de verdades universales que trascienden la razón. Marte, por su parte, agudiza esta intuición con una energía instintiva, una alerta constante que les permite reaccionar a las señales más sutiles. Como signo de agua, Escorpio navega estas energías a través de las emociones, pero su agua no es apacible.
es un río subterráneo que capta las vibraciones del mundo invisible. Esta intuición no es un pensamiento racional, es una sensación visceral, un cosquilleo en la nuca que les dice cuando algo no está bien, cuando alguien oculta algo, o cuando una oportunidad está a punto de revelarse. Para Escorpio, este sexto sentido es tan natural como respirar, pero también tan abrumador como un torrente que no pueden apagar. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Tiresias, el profeta ciego que veía lo que otros no podían. Según el mito, Tiresias fue bendecido y maldito por los dioses con la capacidad de conocer el futuro y las verdades ocultas. A pesar de su ceguera física, su visión interna era tan poderosa que incluso los dioses lo temían. Escorpio comparte esta cualidad. Su intuición es una forma de clarividencia emocional, una capacidad para percibir lo que yace bajo la superficie. Como Tiresias, Escorpio no necesita ojos para ver. Sus instintos son su guía, detectando mentiras, intenciones ocultas y emociones reprimidas con una precisión que desconcierta. Este mito refleja la naturaleza de su sexto sentido. Es un don que los eleva por encima del ordinario, pero también los expone a verdades que pueden ser dolorosas o inquietantes. Desde una perspectiva psicológica, la intuición de Escorpio puede entenderse a través de la teoría de la empatía cognitiva y la percepción emocional. Los psicólogos, como Daniel Goleman, han estudiado cómo algunas personas tienen una capacidad excepcional para leer las señales no verbales, como el lenguaje corporal, el tono de voz o las microexpresiones. Escorpio lleva esta habilidad al extremo. Su sexto sentido es una forma de empatía amplificada, una conexión con las emociones de los demás que roza lo telepático. Esta capacidad surge de su profunda sensibilidad emocional, pero también de su desconfianza innata. Escorpio no se fía de las palabras, confía en lo que siente, en las corrientes subterráneas que percibe en cada interacción. Sin embargo, este don tiene un lado oscuro. Puede ser abrumador, exponiéndolos a las emociones negativas de los demás o llevándolos a sospechar traiciones donde no las hay. La psicología sugiere que la intuición, cuando no se equilibra con la razón, puede convertirse en paranoia, un riesgo que Escorpio debe navegar. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado este sexto sentido desconcertante. Considera a Sigmund Freud, nacido el 6 de mayo, con rasgos escorpianos en su intensidad, cuya capacidad para desentrañar los secretos del inconsciente humano revolucionó la psicología. Freud parecía leer las mentes de sus pacientes, detectando motivaciones ocultas y deseos reprimidos con una precisión que asombraba. Su trabajo refleja el instinto escorpiano para ver más allá de la superficie, para explorar las profundidades de la psique. Otro ejemplo es Agatha Christie, nacida el 15 de septiembre, con influencias escorpianas en su perspicacia, cuyas novelas de misterio muestran una comprensión intuitiva de las motivaciones humanas. Los detectives de Christie, como Hercule Poirot, encarnan el sexto sentido de Escorpio, resolviendo crímenes al percibir lo que otros ignoran. Estas figuras muestran cómo la intuición de Escorpio puede ser una herramienta de genio, pero también una carga que los aísla. Pero este sexto sentido no es solo un don, es una responsabilidad. Escorpio puede sentirse abrumado por las verdades que percibe, por las mentiras que descubre, por las emociones que capta sin querer. En las relaciones, su intuición los hace aliados invaluables, capaces de ofrecer apoyo profundo y comprensión. Pero también puede convertirlos en jueces implacables, detectando fallas o intenciones ocultas que los llevan a desconfiar. Este don los expone a un mundo de verdades que no siempre están preparados para enfrentar, desde las inseguridades de un amigo hasta las traiciones de un amante. Un Escorpio que aprende a equilibrar su intuición con la compasión, que usa su sexto sentido para sanar en lugar de juzgar, descubre un poder aún mayor, la capacidad de conectar almas, de iluminar las sombras de los demás sin perderse en ellas. En la astrología, la intuición de Escorpio está ligada a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la intimidad. Escorpio no solo percibe, transforma lo que percibe, usando su sexto sentido para desentrañar verdades que cambian vidas. Este don los hace guías naturales, capaces de liderar a otros a través de la oscuridad. Pero también los desafía a encontrar equilibrio, a no dejar que su intuición los consuma. Un Escorpio que abraza su sexto sentido con humildad, que lo usa para entender en lugar de controlar, se convierte en un faro de sabiduría. Este es el desafío de Escorpio, transformar su percepción en compasión, su clarividencia en conexión. Cuando lo logran, su sexto sentido no solo los ilumina a ellos, sino a todos los que tienen el coraje de seguir su luz. El sexto sentido de Escorpio es un faro en la oscuridad, una visión que atraviesa las sombras. Es un don que los hace únicos, pero también una carga que los desafía a encontrar equilibrio. Si alguna vez sientes que un Escorpio ve a través de ti, recuerda,
No están buscando exponerte, están buscando la verdad. Y en esa verdad, encuentran no solo poder, sino la llave para conectar con el alma del mundo. El rencor que los consume. En las profundidades del zodiaco, donde las heridas del pasado se convierten en sombras eternas, Escorpio guarda su noveno secreto oscuro, el rencor que los consume. Este signo no olvida fácilmente. Cada traición, cada desaire, cada dolor se graba en su alma como una marca imborrable. Escorpio lleva sus rencores como cadenas invisibles, pesadas pero ocultas, que arrastran en silencio mientras el mundo ve solo su calma aparente. ¿Alguna vez has sentido que un Escorpio te observa con una intensidad que parece recordar algo que creías olvidado? No es tu imaginación. Su memoria emocional es un archivo implacable, un registro de agravios que puede arder durante años. Pero este rencor no es solo una carga, es una fuerza que moldea su mundo, un recordatorio de su vulnerabilidad y su poder. ¿Por qué Escorpio se aferra al pasado con tanta tenacidad? Y, más importante, ¿cómo puede liberarse de las cadenas que él mismo forja? En la astrología, Escorpio está gobernado por Plutón, el planeta de la transformación, la destrucción y el renacimiento, y Marte, el dios de la guerra y la pasión. Plutón dota a Escorpio de una conexión con las profundidades del inconsciente, donde las heridas emocionales se convierten en fuerzas transformadoras. Marte, por su parte, infunde una energía combativa, una rabia contenida que alimenta su rencor. Como signo de agua, Escorpio procesa estas energías a través de las emociones, pero su agua es estática, como un lago profundo que guarda los ecos del pasado. Este rencor no es una reacción impulsiva, es una memoria viva, un fuego lento que se aviva con cada recuerdo de una traición. Para Escorpio, el rencor es una forma de protegerse, un recordatorio de no volver a ser vulnerable. Pero también es una trampa, una cadena que los ata al dolor, impidiéndoles avanzar hacia la libertad emocional. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en las Erinias, las diosas de la venganza conocidas como las Furias. Estas deidades aladas perseguían a los culpables de crímenes imperdonables, atormentándolos con un rencor implacable que no conocía descanso. Las Erinias no actuaban por capricho, su furia era una respuesta a la ruptura del orden moral, un castigo por traiciones y pecados. Escorpio comparte esta cualidad, su rencor no es solo personal, sino un reflejo de su sentido de justicia. Una traición para Escorpio no es solo una herida, es una violación de un código sagrado, un agravio que exige reparación. Como las Erinias, Escorpio puede perseguir sus rencores con una tenacidad que asombra, pero a diferencia de las Furias, su lucha es interna, un conflicto entre el deseo de sanar y la necesidad de recordar. Este mito captura la dualidad de su rencor, es tanto un castigo como una prisión. Desde una perspectiva psicológica, el rencor de Escorpio puede entenderse a través de la teoría del procesamiento emocional y el trauma. Los psicólogos, como Bessel van der Kolk, han estudiado cómo las experiencias dolorosas se almacenan en el cuerpo y la mente, creando heridas que influyen en el comportamiento mucho después del evento original. Para Escorpio, cuya sensibilidad emocional es profunda, una traición es un trauma que se graba en su psique, alimentando un rencor que puede durar años. Este rencor no es solo una emoción, es una narrativa, una historia que Escorpio repite internamente para protegerse de futuros dolores. Sin embargo, esta narrativa tiene un costo. El rencor puede convertirse en una obsesión, atrapando a Escorpio en un ciclo de resentimiento que daña más a ellos mismos que a sus objetivos. La psicología sugiere que soltar el rencor requiere enfrentar el dolor, un proceso que Escorpio, con su valentía innata, está equipado para emprender, pero que a menudo evita por miedo a revivir la herida. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado este rencor consumidor. Considera a Edgar Allan Poe, nacido el 19 de enero, con rasgos escorpianos en su intensidad emocional, cuya obra está impregnada de un rencor melancólico hacia las pérdidas y traiciones de su vida. Poemas como El Cuervo reflejan la lucha de Escorpio con el peso del pasado, donde el dolor se convierte en una presencia constante que no puede ser ignorada. Otro ejemplo es Frida Kahlo, nacida el 6 de noviembre, un Escorpio cuya vida y arte estuvieron marcados por el rencor hacia las traiciones de su esposo, Diego Rivera. Aunque transformó su dolor en creatividad, sus autorretratos revelan un alma que nunca olvidó las heridas, un reflejo del rencor escorpiano que se convierte en combustible para el arte. Estas figuras muestran cómo el rencor de Escorpio puede ser una fuente de genialidad, pero también una sombra que los persigue. Pero el rencor de Escorpio no es solo una carga, también es una oportunidad para la transformación. Cuando Escorpio enfrenta su rencor, se ve obligado a mirar dentro de sí mismo, a confrontar las heridas que lo han moldeado. Este proceso es doloroso, pero también poderoso. Un Escorpio que aprende a soltar el rencor,
a transformar el dolor en crecimiento, descubre una libertad que pocos alcanzan. Este acto de liberación no significa olvidar, significa reescribir la narrativa, convertir las cadenas en puentes hacia un futuro más ligero. La capacidad de Escorpio para renacer, como el ave fénix, otro símbolo asociado con el signo, les permite transformar el rencor en resiliencia, en una fuerza que no solo los sana a ellos, sino que inspira a quienes los rodean. En la astrología, el rencor de Escorpio está ligado a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la regeneración. Escorpio no se aferra al rencor por debilidad, lo hace porque ve el mundo como un lugar donde las heridas deben ser recordadas para evitar repetirlas. Pero esta memoria puede convertirse en una prisión si no aprenden a soltar. Un Escorpio que abraza el perdón, que transforma su rencor en compasión, descubre un poder aún mayor, la capacidad de sanar, no solo a sí mismos, sino a los demás. Este es el desafío de Escorpio, convertir las cadenas del rencor en alas de libertad, el dolor en sabiduría. Cuando lo logran, su rencor se transforma en una fuerza que no solo los libera, sino que ilumina el camino para quienes los rodean. El rencor que consume a Escorpio es una cadena que los ata al pasado, pero también una llave hacia su transformación. Es una carga que los hace humanos, pero también un desafío que los invita a trascender. Si alguna vez cruzas el camino de un Escorpio, recuerda, su rencor no es odio, es el eco de un corazón que amó demasiado. Y en ese eco, hay una promesa, la de una fuerza que, si se libera, puede cambiar el mundo. La pasión que los devora. En el crisol del zodiaco, donde las almas arden con deseos indomables, Escorpio guarda su 10º secreto oscuro, la pasión que los devora. Este signo no vive a medias. Cada amor, cada sueño, cada obsesión es un incendio que consume su ser. Escorpio se entrega a sus pasiones con una intensidad que desafía la razón, una fuerza que puede crear o destruir. ¿Alguna vez has visto a un Escorpio perseguir un objetivo con una determinación que parece desafiar al destino? No es solo ambición, es un fuego interno, una llama que los impulsa a darlo todo, sin reservas. Pero esta pasión no es solo una chispa, es un infierno que puede iluminar su camino o reducir su mundo a cenizas. ¿Qué alimenta esta llama inextinguible? Y, más importante, ¿cómo sobrevive Escorpio a una pasión que amenaza con consumirlo? En la astrología, Escorpio está gobernado por Marte, el planeta de la pasión y la guerra, y Plutón, el señor del inframundo y la transformación. Marte es el combustible de esta pasión, una energía primal que impulsa a Escorpio a actuar con una ferocidad que no conoce límites. Plutón, por su parte, añade una profundidad obsesiva, una necesidad de sumergirse por completo en lo que aman, hasta que se convierta en parte de su alma. Como signo de agua, Escorpio canaliza estas energías a través de las emociones, pero su agua no es calma, es un torrente que arrastra todo a su paso. Esta pasión no es solo un sentimiento, es una forma de existencia, una manera de fusionarse con lo que desean, ya sea una persona, un arte o una causa. Para Escorpio, la pasión es vida, pero también riesgo, porque su intensidad puede llevarlos al borde del abismo. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Ícaro, el joven que voló demasiado cerca del sol con alas de cera. Ícaro, impulsado por una pasión por la libertad y la exploración, ignoró las advertencias y pagó el precio de su audacia. Este mito captura la esencia de la pasión de Escorpio. Es una fuerza que los eleva a alturas inimaginables, pero también los tienta a acercarse peligrosamente al borde. Como Ícaro, Escorpio se lanza a sus pasiones sin mirar atrás, dispuesto a arriesgarlo todo por la experiencia de vivir plenamente. Pero, a diferencia de Ícaro, Escorpio tiene la capacidad de renacer de sus caídas, transformando las cenizas de su pasión en una nueva llama. Este mito refleja la dualidad de su naturaleza. Su pasión es su gloria, pero también su vulnerabilidad. Desde una perspectiva psicológica, la pasión de Escorpio puede entenderse a través de la teoría de la motivación intrínseca. Los psicólogos, como Mieli Csikszentmihalyi, han estudiado el estado de flujo, donde las personas se sumergen completamente en una actividad, perdiendo la noción del tiempo. Para Escorpio, este flujo es su estado natural cuando persiguen sus pasiones, ya sea en el amor, el arte o la búsqueda de conocimiento. Su intensidad emocional les permite conectar con sus deseos de una manera que pocos pueden igualar, creando experiencias que son tanto trascendentes como agotadoras. Sin embargo, esta pasión tiene un lado oscuro, puede convertirse en obsesión, llevándolos a descuidar otras áreas de su vida o a quemarse en el proceso. La psicología sugiere que la pasión, cuando no se equilibra con la moderación, puede ser adictiva, un riesgo que Escorpio enfrenta constantemente. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado esta pasión devoradora.
Considera a Ludwig van Beethoven, nacido el 17 de diciembre, con rasgos escorpianos en su intensidad, cuya música es un testimonio de una pasión que trascendía las limitaciones físicas y emocionales. Beethoven componía con una furia que reflejaba su lucha interna, creando obras maestras como la Novena Sinfonía incluso cuando estaba sordo. Su pasión era un incendio que lo consumía, pero también lo inmortalizaba. Otro ejemplo es Georgia Okf, nacida el 15 de noviembre, un Escorpio cuya pintura estaba impregnada de una pasión visceral por la naturaleza y la forma. Sus lienzos, llenos de colores intensos y formas sensuales, reflejan la capacidad de Escorpio para fusionarse con su arte, entregándose por completo a su visión. Estas figuras muestran cómo la pasión de Escorpio puede ser una fuerza de creación, pero también un torbellino que los arrastra. Pero la pasión de Escorpio no es solo una fuerza destructiva, también es una fuente de renacimiento. Cuando Escorpio se entrega a su pasión, se sumerge en un proceso de transformación, quemando lo viejo para dar paso a lo nuevo. Este acto de entrega total es lo que los hace tan magnéticos, tan inspiradores. Sin embargo, esta pasión puede ser abrumadora, tanto para ellos como para quienes los rodean. En las relaciones, su intensidad puede crear conexiones profundas, pero también dinámicas agotadoras si no se equilibra con la calma. Un Escorpio que aprende a canalizar su pasión, a dirigir su fuego hacia objetivos constructivos, descubre un poder que no solo los impulsa a ellos, sino que enciende a los demás. Este proceso requiere disciplina, la disciplina de no dejar que la pasión los consuma, de encontrar un equilibrio entre la entrega y la preservación. En la astrología, la pasión de Escorpio está ligada a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la intimidad. Escorpio no persigue sus pasiones por vanidad, lo hace porque ve en ellas una forma de trascender, de conectar con algo más grande que ellos mismos. Esta búsqueda no es solo personal, es universal. Un Escorpio que abraza su pasión con propósito, que la usa para crear en lugar de destruir, se convierte en un faro de inspiración. Este es el desafío de Escorpio, transformar su fuego devorador en una luz que ilumina, no quema. Cuando lo logran, su pasión no solo los define, redefine el mundo a su alrededor, dejando un legado que arde eternamente. La pasión que devora a Escorpio es un incendio que crea y destruye, una llama que los impulsa a alturas inimaginables. Es un don que los hace vivos, pero también una prueba que los desafía a encontrar equilibrio. Si alguna vez te cruzas con la pasión de un Escorpio, prepárate, no es solo un fuego, es una fuerza que puede cambiarte para siempre. Y en ese fuego, hay una promesa, la de una vida vivida sin reservas, sin límites, sin fin. La batalla interna eterna. En las profundidades del zodiaco, donde las almas libran guerras invisibles, Escorpio guarda su 11º secreto oscuro, la batalla interna eterna. Dentro de cada Escorpio arde un conflicto perpetuo, una lucha entre la luz y la sombra, el control y la entrega, el amor y el miedo. Este signo no solo enfrenta al mundo, se enfrenta a sí mismo, en una guerra silenciosa que define su existencia. ¿Alguna vez has visto a un Escorpio sumido en un silencio profundo, como si estuviera librando una guerra que nadie más puede ver? No es solo introspección, es un campo de batalla donde su alma lucha por encontrar equilibrio. Esta batalla no es un defecto, es la fuente de su fuerza, pero también su mayor desafío. ¿Qué alimenta este conflicto interno? Y, más importante, ¿cómo encuentra Escorpio la paz en un corazón dividido? En la astrología, Escorpio está gobernado por Plutón, el planeta de la transformación, la destrucción y el renacimiento, y Marte, el dios de la guerra y la pasión. Plutón sume a Escorpio en las profundidades de su psique, donde las sombras de sus deseos y temores se enfrentan en una danza eterna. Marte, por su parte, infunde una energía combativa, una voluntad de luchar, incluso contra sí mismos. Como signo de agua, Escorpio vive estas energías a través de las emociones, pero su agua es turbulenta, un océano donde las corrientes chocan con furia. Esta batalla interna surge de su dualidad. Escorpio anhela la conexión profunda, pero teme la vulnerabilidad, busca el control, pero se siente atraído por el caos, desea la paz, pero se nutre de la intensidad. Esta lucha no es un signo de debilidad, es un testimonio de su profundidad, de su incapacidad para vivir en la superficie. En la mitología griega, Escorpio encuentra un eco en Heracles, el héroe que enfrentó los 12 trabajos, cada uno una prueba de su fuerza y su humanidad. Heracles no solo luchó contra monstruos externos, su mayor batalla fue interna, contra la furia y la culpa que lo consumían tras ser manipulado por Hera. Este mito refleja la lucha de Escorpio. Su batalla interna es un esfuerzo heroico por dominar sus demonios, por encontrar redención en medio del caos. Como Heracles, Escorpio enfrenta sus sombras con valentía,
pero cada victoria deja cicatrices, cada lucha los acerca tanto a la grandeza como al agotamiento. Esta narrativa mitológica captura la esencia de su conflicto. No es solo una guerra, sino una búsqueda de significado, un esfuerzo por alinear su alma dividida con un propósito mayor. Desde una perspectiva psicológica, la batalla interna de Escorpio puede entenderse a través de la teoría de la disonancia cognitiva y el conflicto intrapsíquico. Los psicólogos, como Carl Rollers, han estudiado cómo las tensiones entre el yo ideal y el yo real crean un conflicto interno que impulsa el crecimiento, pero también el sufrimiento. Para Escorpio, cuya sensibilidad emocional y autoconciencia son tan profundas, esta disonancia es constante. Quieren ser fuertes, pero sienten la fragilidad de su corazón, buscan la verdad, pero temen las verdades que podrían descubrir. Esta lucha interna se intensifica por su tendencia a la autorreflexión, una capacidad para mirar dentro de sí mismos con una honestidad brutal. Sin embargo, esta introspección tiene un costo. Puede llevarlos a un ciclo de autocrítica, donde cada decisión, cada emoción, se convierte en un campo de batalla. La psicología sugiere que resolver este conflicto requiere integrar las partes opuestas del yo, un proceso que Escorpio, con su capacidad para la transformación, está destinado a dominar. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado esta batalla interna eterna. Considera a Fyodor Dostoyevsky, nacido el 11 de noviembre, un Escorpio cuya literatura explora las profundidades del alma humana. Novelas como Crimen y Castigo reflejan la lucha interna de Escorpio, donde personajes como Raskolnikov enfrentan conflictos entre la moralidad, la culpa y el deseo. La propia vida de Dostoyevsky, marcada por el sufrimiento y la redención, es un testimonio de la capacidad de Escorpio para transformar el caos interno en arte. Otro ejemplo es Billie Holiday, nacida el 7 de abril, con rasgos escorpianos en su intensidad, cuya voz cargada de dolor y pasión reflejaba una lucha constante entre su fuerza y sus demonios personales. Sus canciones, como Strange Fruit, son un eco de la batalla interna de Escorpio, donde el sufrimiento se convierte en una expresión de verdad. Estas figuras muestran cómo la lucha interna de Escorpio puede ser una fuente de creación, pero también un peso que los define. Pero la batalla interna de Escorpio no es solo un conflicto, es una oportunidad para el crecimiento. Cada lucha los acerca a una versión más auténtica de sí mismos. Cada cicatriz es un recordatorio de su resiliencia. Sin embargo, esta guerra puede ser agotadora, llevándolos a momentos de oscuridad donde la paz parece inalcanzable. En las relaciones, su conflicto interno puede manifestarse como intensidad emocional, como una necesidad de resolver sus luchas a través de conexiones profundas. Esto puede ser tanto un regalo como una carga. Escorpio puede inspirar a otros a enfrentar sus propias sombras, pero también puede abrumar a quienes no están preparados para su profundidad. Un Escorpio que aprende a equilibrar su batalla interna, a aceptar sus contradicciones sin dejar que lo definan, descubre un poder que trasciende el conflicto, la capacidad de vivir en armonía con su alma dividida. En la astrología, la batalla interna de Escorpio está ligada a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la regeneración. Escorpio no huye de su conflicto interno, lo abraza, porque sabe que en la lucha se encuentra el crecimiento. Esta batalla es su crisol, el lugar donde su alma se forja en algo más fuerte, más sabio, más completo. Un Escorpio que aprende a integrar sus sombras, a encontrar paz en medio del caos, se convierte en un faro de autenticidad. Este es el desafío de Escorpio, transformar su guerra interna en una danza, su conflicto en creación. Cuando lo logran, su batalla no solo los define, los eleva, convirtiéndolos en un testimonio vivo de la fuerza que nace del caos. La batalla interna eterna de Escorpio es un conflicto que los hiere y los fortalece, una guerra que los define y los transforma. Es una lucha que los hace humanos, pero también un camino hacia la trascendencia. Si alguna vez ves a un Escorpio en silencio, recuerda, no están huyendo, están luchando. Y en esa lucha, hay una promesa, la de una fuerza que, al encontrar la paz, puede mover montañas. El renacimiento desde las cenizas. En el corazón del zodiaco, donde la muerte da paso a la vida, Escorpio revela su 12º y último secreto oscuro, el renacimiento desde las cenizas. Como el fénix, el símbolo eterno de este signo, Escorpio tiene la capacidad de caer, arder y resurgir, transformado, más fuerte, más sabio. Cada pérdida, cada herida, cada colapso es para Escorpio una oportunidad para reinventarse, para forjar un nuevo yo desde los restos del antiguo. ¿Alguna vez has visto a un Escorpio emerger de una crisis con una fuerza que parece desafiar la lógica? No es casualidad, es su esencia, un poder que convierte el dolor en propósito, la oscuridad en luz. Pero este renacimiento no es fácil, es un proceso ardiente,
un viaje a través del fuego que prueba su alma. ¿Qué impulsa a Escorpio a renacer una y otra vez? Y, más importante, ¿cómo transforman sus cenizas en un legado eterno? En la astrología, Escorpio está gobernado por Plutón, el planeta de la transformación, la destrucción y el renacimiento, y Marte, el dios de la acción y la pasión. Plutón es la fuerza detrás de este renacimiento. Como señor del inframundo, guía a Escorpio a través de los ciclos de muerte y regeneración, enseñándoles que el final es solo el comienzo. Marte, por su parte, les otorga la valentía para enfrentar el fuego, la determinación para levantarse cuando todo parece perdido. Como signo de agua, Escorpio canaliza estas energías a través de las emociones, pero su agua es alquímica, capaz de transformar el lodo en oro. Este renacimiento no es un evento aislado, es el núcleo de su identidad, una habilidad para convertir cada crisis en una oportunidad para crecer, para acercarse a su verdad más profunda. Para Escorpio, el renacimiento es más que supervivencia, es trascendencia. En la mitología, Escorpio encuentra un eco en el Fénix, la criatura legendaria que muere en llamas solo para renacer de sus cenizas. Este mito, presente en culturas desde Egipto hasta China, captura la esencia de Escorpio, su capacidad para enfrentar la destrucción y emerger renovado. En la tradición egipcia, el Fénix, conocido como Venu, era un símbolo de resurrección y eternidad, un ser que conectaba los ciclos de la vida con el cosmos. Escorpio comparte esta cualidad. Cada renacimiento es un acto de creación, un momento en el que su alma se alinea con un propósito mayor. Como el Fénix, Escorpio no teme el fuego, lo abraza, porque sabe que en las llamas se encuentra la purificación, la oportunidad de dejar atrás lo que ya no sirve. Este mito refleja su poder. No solo sobreviven, se transforman, convirtiendo cada final en un nuevo comienzo. Desde una perspectiva psicológica, el renacimiento de Escorpio puede entenderse a través de la teoría de la resiliencia y el crecimiento postraumático. Los psicólogos, como Viktor Frankl, han estudiado cómo las personas encuentran significado en el sufrimiento, transformando las crisis en oportunidades para el crecimiento. Para Escorpio, cuya vida está marcada por intensas experiencias emocionales, este proceso es natural. Cada pérdida, ya sea un amor, una oportunidad o una parte de sí mismo, es un crisol donde forjan una nueva identidad. Este renacimiento no es un rechazo del pasado, sino una integración. Escorpio toma sus cicatrices y las convierte en fortaleza, sus dolores en sabiduría. Sin embargo, este proceso tiene un costo. El renacimiento requiere enfrentar el dolor, sumergirse en las sombras antes de encontrar la luz. La psicología sugiere que la resiliencia surge de la autenticidad, una cualidad que Escorpio posee en abundancia, pero también de la voluntad para soltar, un desafío que a veces les cuesta aceptar. A lo largo de la historia, figuras asociadas con Escorpio han encarnado este renacimiento desde las cenizas. Considera a Nelson Mandela, nacido el 18 de julio, con rasgos escorpianos en su intensidad, cuya vida es un testimonio de transformación. Tras 27 años en prisión, Mandela emergió no con amargura, sino con una visión de reconciliación que transformó Sudáfrica. Su renacimiento fue un reflejo del espíritu de Escorpio, convirtió el sufrimiento en un legado de esperanza. Otro ejemplo es Maya Angelou, nacida el 4 de abril, con influencias escorpianas en su profundidad, cuya vida estuvo marcada por el trauma y la adversidad. A través de su escritura, como I Know Why the Kite Bird Sings, Angelou transformó sus cenizas en poesía, renaciendo como una voz que inspiró a millones. Estas figuras muestran cómo el renacimiento de Escorpio no es solo personal, es un regalo para el mundo, una fuerza que trasciende. Pero el renacimiento de Escorpio no es un proceso sin costo. Cada ciclo de muerte y regeneración deja cicatrices, y la intensidad de este viaje puede ser agotadora. Escorpio puede temer el fuego, no por la destrucción, sino por la vulnerabilidad de perder lo que eran. En las relaciones, su capacidad para renacer puede inspirar, pero también desconcertar a quienes no entienden su necesidad de transformación. Un Escorpio que aprende a compartir su renacimiento, a permitir que otros sean parte de su proceso, descubre un poder aún mayor, la capacidad de no solo sanarse a sí mismo, sino de sanar a los demás. Este acto de apertura requiere valentía, la valentía de soltar el control y confiar en el flujo de la vida, un desafío que Escorpio está destinado a superar. En la astrología, el renacimiento de Escorpio está ligado a su papel como el octavo signo del zodiaco, el signo de la transformación y la regeneración. Escorpio no teme la muerte, porque sabe que es el preludio de la vida. Cada renacimiento es una oportunidad para acercarse a su verdad, para alinear su alma con un propósito mayor. Un Escorpio que abraza este proceso, que aprende a renacer sin miedo, se convierte en un faro de resiliencia. Este es el desafío de Escorpio,
transformar sus cenizas en un legado, su dolor en propósito. Cuando lo logran, su renacimiento no solo los redefine el mundo, dejando una huella que brilla eternamente. El renacimiento desde las cenizas es el secreto final de Escorpio, una prueba de su poder para transformar la oscuridad en luz. Es un don que los hace eternos, pero también un desafío que los invita a abrazar cada final como un comienzo. Si alguna vez ves a un Escorpio resurgir, recuerda, no están escapando del fuego, están naciendo de él. Y en ese nacimiento, hay una promesa, la de una vida que no solo sobrevive, sino que ilumina el universo. Hemos viajado por las sombras del alma de Escorpio, desentrañando sus 12 secretos oscuros, cada uno una faceta de un signo que vive al filo de la intensidad. Desde las tormentas que rugen en su corazón hasta el renacimiento que los eleva de las cenizas, Escorpio no es solo un signo, es una fuerza, un enigma, un fénix que arde y resurge. Su poder radica en su capacidad para enfrentar la oscuridad, para transformar el dolor en propósito, para amar, luchar y renacer con una pasión que desafía el tiempo. Si alguna vez te cruzas con un Escorpio, no veas solo su mirada penetrante, ve el universo que lleva dentro, un cosmos de secretos que susurra una verdad eterna. En la profundidad, en la lucha, en el fuego, nace la inmortalidad. Escorpio no solo vive, trasciende. Y en su viaje, nos recuerda que incluso en nuestras sombras más oscuras, podemos encontrar la luz.